Siempre estoy agradecido de canciones que nos recuerdan de la bondad de Dios. No es que debo ser recordado, pero se siente bien cuando cantamos de la bondad de Dios. Con eso dicho, por favor, incline su corazón mientras empiezo en oración. Padre, hoy analizo las escrituras. Mientras lo hago, administra cada uno de nosotros de una manera que estamos sentados literalmente a los pies de Jesús y aprendiendo de tu palabra. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar con ustedes sobre un tema que he titulado Los últimos días. Abran sus Biblias a Mateos 24 y vamos a pasar tiempo ahí. Yo he recibido tantas llamadas durante los 6 meses sobre la enseñanza de los últimos días que cualquier otro tema está en los corazones de las personas y en sus mentes. Todo el mundo está curioso sobre qué pasará. Y quiero que entienda que la Biblia sí responde a esas preguntas en cómo todo terminará. La historia progresa, la historia se mueve. Cuando lee el Viejo Testamento, usted ve el movimiento de Dios hacia el Nuevo Testamento y hasta el presente día. De hecho, Isaías 46:10, la Biblia dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios es infinitamente envuelto en la historia. Él planea cosas, hace las cosas y actúa en las cosas y mueve. La historia no es sobre que nosotros llegaremos a una isla de fantasía. No termina así. Es específico y hay señales, indicaciones que hace del movimiento de la historia que llegará a una conclusión. De hecho, vemos que los discípulos de Jesús estaban muy curiosos cómo terminará el mundo. Y le preguntaron a Jesús varias veces, háblanos de los eventos apostólicos, háblanos del futuro. De hecho, en una conversación le preguntaron a Jesús y Jesús le dijo, viendo el templo en Jerusalén, ese templo será demolido. Y los discípulos dijeron, curiosamente, le preguntaron en Mateos 24:3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos y le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? Hablando del templo. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Fíjese que resalté 2 secciones de ese versículo. ¿Cuál sería la señal de tu venida y del fin del mundo? En otras palabras, hay 2 cosas grandes que sucederá cuando estudiamos los últimos días que debemos entender. Uno es, ¿cuáles son las señales, las indicaciones de la segunda venida de Cristo? Y la segunda es, ¿cuáles son las señales o las indicaciones del mundo con término del último día? La semana siguiente hablaré de la segunda venida de Cristo. Esta semana, hoy, quiero hablar de los últimos días. Y confieso que es un tema muy complejo, mucho movimiento. Puedes estudiar la historia de los últimos días de la segunda venida de Cristo por toda su vida. Puedes estudiarlo cada día por horas y horas. Y todavía, después de décadas, todavía puedes tener preguntas. Porque es un tema muy complejo. Cuando yo me encuentro con temas complejos y quiero escudriñarlos, yo me hago preguntas pequeñas y simples. Así que hago la pregunta sobre las escrituras, sobre los últimos días, para que podamos entender y tener una estructura cómo podemos entender los últimos días. Y mi primera pregunta simple es, ¿qué debo saber? La Biblia nos da mucha información y información específicas que debemos saber. Y la razón por que la Biblia es específica en estos temas de los últimos días es porque Dios quiere que tengamos una confianza que Él tiene todo bajo control. Lucas 21. Vamos a capturar lo que Jesús nos dice ahí en el verso 8.
Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos usando mi nombre, diciendo yo soy, y el tiempo está cerca. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Esto es necesario. Sucederá primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Jesús nos está advirtiendo de que debemos saber, no se deje engañar por especulaciones, enseñanzas, filosofías o acciones de líderes equivocados que nos quiere decir que ellos tienen esto bajo control, de cómo va a ser el futuro con su totalidad y que ellos son el Mesías. Lo que Jesús nos está diciendo, que debemos saber que en los últimos días habrá disturbios, va a haber guerras. Y Él nos está diciendo, no tengan miedo, porque estas atrocidades son actividades de los últimos días. Y en esta gráfica quiero que vea países de 2021 que han reportado enfrentamientos armados contra las fuerzas estatales y rebeldes. En otras palabras, hay guerra entre naciones que requieren en algunos casos las Naciones Unidas que tienen que intervenir. En este momento, las Naciones Unidas tienen 12 operaciones de mantenimiento de paz en todo el mundo para que haya paz en los global, para que haya paz en los países. Estos son reflejos de lo que Jesús pronosticó que debemos saber. Habrá disturbios, no solo naciones contra naciones, sino dentro de una nación, una facción contra otra, un malestar civil, un grupo luchando contra otro grupo. Y eso es un reflejo de un reino luchando contra otro reino. De hecho, el secretario general de las Naciones Unidas de marzo 2020, Antonio Gutiérrez, hizo esta declaración. Dijo, nuestro mundo se enfrenta a un enemigo común, COVID-19. Este virus no le importa la nacionalidad o etnia, facción o fe. Ataca a todos sin descanso. Mientras tanto, los conflictos armados continúan en todo el mundo. El secretario está diciendo, dejen de pelear. Dejen de pelear nación contra nación. Tenemos esta pandemia global que requiere todos nuestros recursos, toda nuestra fuerza para destruirlo. Pero aunque haya esta súplica, nada cambió con respecto de los disturbios en país y naciones luchando contra naciones. ¿Y por qué? Porque Jesús está diciendo, estos son indicaciones de los últimos días. De hecho, Jesús dice en Lucas 21, verso 11, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Así que Jesús nos dice, cuando usted es tantos terremotos, tantas enfermedades que son abrumadoras, como vemos con el COVID y otras enfermedades y hambre masiva mundial, son indicaciones que estamos en los últimos días. De hecho, en el año 2020 hubo 8 terremotos globales que son de magnitud 7 o más en la escala de Richter. Y hubo 115 terremotos que era de magnitud 6-7. Y hubo 1,690 con la magnitud 5-6. Y hubo 2,720 con la magnitud 4-5. Y este mapa solo demuestra los terremotos más grandes, que son 20. Pero cuando usted se fija en la cantidad de terremotos, de hecho, el descubrimiento de Volcano, el sitio web, que ellos capturan los volcanos y los terremotos mundialmente, ellos dicen que hubo 200,000 terremotos que diga menor de 2.0 de magnitud. 200,000. Y eso no son los más importantes de que he dicho. El punto es que estamos en los últimos días. ¿Cómo lo sabemos?
solo por mirar la cantidad de terremotos que están ocurriendo globalmente. No solo lo vemos, Jesús también nos dice que habrá hambre masiva. Otro señal, la escasez de comida, el cambio climático y hasta el COVID-19, la pandemia de este COVID, que ha causado una escasez de alimento, escasez de comida, las naciones contra naciones peleando y la migración de gente tratando de buscar un lugar donde vivir, donde habrá comida, donde habrá paz. De hecho, vemos que 84 millones de personas globalmente desde el noviembre 11 de 2021, que las naciones de refugio dicen que están buscando, migrándose para un lugar, para vivir en un lugar donde o diferente. ¿Por qué? Porque se están muriendo de hambre, porque no hay comida, no hay paz. Así que Jesús nos está diciendo que si estamos estudiando los últimos días, debemos preguntarnos esta pregunta: ¿qué debemos saber? Y estas cosas que acabo de citar, no quiero que te dejes llevar por el miedo. Solo quiero que sepan que Jesús dice, de hecho, estos son los últimos días en los que estamos viviendo. Mencioné que cuando estoy estudiando temas complejos como los últimos días, me hago preguntas simples para tratar de entenderlos, porque son muy complejos y se transforman y cambian. Y mi segunda pregunta que me hago es, ¿qué debo creer? Al estudiar los últimos días, ¿qué debo creer? ¿Qué debo creer teológicamente, filosóficamente? ¿Cómo debo conducirme? ¿Qué debo creer cuando veo todas esas catástrofes globales? ¿Qué debo creer? ¿Qué hago? ¿Dejo de hacer todo vivo, sin preocupación, salvajemente, sin disciplina? Pedro nos dice esto en 2 de Pedro 3, verso 3. Ante todo, debes saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se morfora. Que hubo de esa promesa de venida. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pedro nos dice y afirma la importancia en que debemos creer en los últimos días. Como seguidores de Cristo, debemos reconocer que cuando vives por Jesús, la gente se van a burlar de ti. Se van a burlar de la rareza de tú estar tranquilo y sereno cuando suceden tantas cosas catastróficas. Y tú tienes un sentido de esperanza cuando ellos no tienen esperanza. Pedro dice, cuando esto suceda, no te alarme. Y usted dirá, nadie se está riendo. O sí se están riendo. Es tan sutil que a veces no lo reconoces. Una forma en que la gente se burla de la predicación bíblica del fin del mundo es organizando fiestas salvajes que ellos llaman la fiesta del fin del mundo. Y eso no solo sucede en los Estados Unidos, está en Inglaterra y en todo el mundo. Encontramos miles de personas que se unen celebrando el fin del mundo. Algunos de ellos describen como cerveza y alcohol o alcohol y busto. Hablan del busto significando el pecho de la mujer. Hablan de vivir salvajemente, bebiendo, fumando, haciendo todas las cosas salvajes, indisciplinadas. ¿Por qué? Porque no hay esperanza en ellos. De hecho, si no quieres viajar a Inglaterra para estas fiestas, Snoop Dogg hizo una fiesta en el 2012, este rapero famoso, y lo llamó Fiesta del Mundo. Quiero que vean que estos tipos de fiestas, expresiones, son ridiculaciones y cómo se burlan de la narrativa bíblica y de la fe cristiana que dice que el mundo, tal como lo conocemos, llegará a su fin. La historia se mueve, se despliega, se deshace, se mueve hacia una conclusión y la conclusión que se desvanece y se convierte en nada. No es eso. La conclusión es que hay un regreso de Cristo y hay un día de juicio cuando todos tienen que dar cuenta de lo que hicieron con sus vidas y cómo se dirigieron a Cristo y con quién es Cristo. Sospecho que la discordia que Pedro habla realmente es una señal de celos. Religiosos que a veces son envidiosos, que no tienen esperanza, porque no tienen respuestas
Y nosotros tenemos respuestas. Pueden que nos parezcan plausibles del que no saben mejor. Yo también fui ateo. Por los primeros 20 años de mi vida fui ateo. Y escuché y apoyé los puntos de vista de Aristóteles y Platón y Sócrates y Immanuel Kant y místicos Dante buscando respuestas en meditaciones filosóficas, y cuando más leía sus obras reconocí que ellos también estaban vacíos buscando. Déjeme sugerir que si estás buscando y reconoces que base a los signos de los tiempos en que vivimos en los últimos días, ¿qué harás al respecto? ¿Tienes seguro su vida eterna? Si mueres hoy, ¿a dónde irás? ¿Dónde pasará la eternidad? Y si dices, no sé, o creo que iré al cielo, o dirás que voy a ir al infierno. Cualquiera de esas respuestas, al fin de mi mensaje, quiero darte la oportunidad, no solo tener una respuesta diferente, sino tener una seguridad eterna de que su nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero, el registro de Dios, de aquellos que pasarán la eternidad con Él en el cielo. Jesús vino al mundo para salvarte y para salvarme a mí. No tenemos que vivir de una manera precaria y carente de la esperanza. Jesús nos dice, Él es de hecho la luz del mundo y de hecho la respuesta que hemos estado buscando. Reconozca eso, porque cuando Pedro plantea la pregunta, ¿qué debemos creer? Pero nos está ayudando a comprender que debemos permitirnos, no debemos creer todos los puntos de teologías extrañas que no son bíblicas, que son teologías que no son de la Biblia. Que hay un ancla en tu alma cuando confías en la validez de la autoridad, de la precisión de la palabra de Dios. Y Jesús dice, además, en Mateo 24:9, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Por mí vas a ser atacado. Muchos se van a apartar de la fe. Unos de otros se traicionarán y odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Jesús nos está diciendo, no deseches tus límites morales. No deseches tus disciplinas éticas. No deseches tu teología, tu fe que te explica cómo amar y cómo vivir. Te das cuenta que hasta incluso que la cultura cancelada, la gente que te corta por cualquier motivo, te corta por cualquier motivo. Hasta en la iglesia sucede, tristemente. A alguien no le gustó una frase que dijiste, te cortan. ¿Por qué? Es una indicación, Jesús dice, de los últimos días. No la voluntad de la gente de no amarte, aunque tengas una opinión diferente. Quiero traer a tu atención que lo que debemos creer acerca de los últimos días, debemos creer que estas cosas ocurrirán, pero no caigamos preso de estas cosas. Debemos reconocer que lo que Dios nos está llamando a hacer es ser estudiantes de las Escrituras y dejar la verdad de la Escritura nos ancle profundamente en Jesús para que no te conviertas en alguien que te alejes o pierdas tu sentido de objetividad espiritual y claridad, porque te atrapó la cultura en la que vives. Y Jesús nos está diciendo, no dejes que los falsos profetas te engañen. ¿Saben? En 2011, el difunto Harold Camping era el presidente de la familia radial cristiana. Estableció una campaña para advertir a América y el mundo que el 21 de mayo de 2011 es el día de juicio, el rapto de la iglesia. Y Pablo y Jesús lo aclararon. Nadie sabe el día en que Jesús regresará, pero Harold Camping sabía que él sabía el día. Y gastó una gran cantidad de dinero, millones de dólares, y diciéndole a la gente, advirtiéndolo, el 21 de mayo es el día, prepárate. De hecho, algunos seguidores de Camping vendieron sus casas y alteraron sus vidas para poder conducir y advertir a todos que el 21 de mayo del 2011 es el día del juicio.
quiero que reconozcas que eso es una profecía falsa, una idea falsa. Y no debemos seguir a nadie que nos dé estos días falsos de la venida de Cristo o el día del juicio. Me gusta lo que Jesús dice en Juan 6, verso 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¡Qué esperanza! Saber que Jesús dice, cuando tú das tu vida a mí, estás en mis manos, yo te protejo. Y no perderé a nadie de los que Dios me dio. O que significa que respondieron al gran perdón de Dios. No perderé ninguno de ellos. Ahora, cuando vemos de personas y escuchamos de personas como Harold Camping, tenemos que preguntarnos, ¿realmente estas personas conocieron a Cristo? ¿Estaban realmente cementados en Él? Lo que le digo a la gente es esto. Si quieres crecer y estar protegido, permanece en la palabra de Dios. Entrégate a un estudio bíblico serio y no vacile y apague el crecimiento profundo que tiene lugar en su comprensión de las Escrituras. Segunda advertencia que les doy es a las personas, manténgase yendo en la iglesia de tu comunidad, porque la unidad entre los hermanos nos guarda. Y mientras usted se mantenga en una relación entejida en su iglesia local, estará tan seguro y estará salvo de quedar atrapado con falsas doctrinas y falsos profetas. Al estudiar los últimos días debemos hacernos esa pregunta: ¿qué debo saber? ¿Qué debo creer? Y mi tercera pregunta simple es esta: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué acción debo tomar? ¿Qué puedo controlar? Aunque hay tantas cosas que no puedo controlar. Jesús da esta respuesta en Mateo 24:14 cuando Él dice: y este evangelio del reino se predica en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús está declarando que tenemos algo de información sobre cómo el mundo y cómo la historia progresa hasta su fin. Jesús dice, esto es lo que debes hacer: predicar el evangelio local y globalmente. ¿Qué es? Correr la voz. Comparte a Cristo con tus amigos, compártelo con su familia. Tienes que ver que hay una urgencia para las personas que lleguen a conocer a Cristo. Piénsalo, si eres un seguidor de Cristo, alguien compartió a Cristo contigo, se preocuparon por tu alma, su bienestar, y al principio es posible que te sientas irritado y no quieres escuchar. Y es posible que has sido perturbado y no lo has recibido. Yo estaba en la misma situación. Cuando me hablaban de Jesús, yo decía, yo no necesito eso, es para la gente débil. Pero mientras el tiempo pasaba, comencé a luchar con la idea, ¿hay un Dios? Y si de hecho hay un Dios, ¿me ama? ¿Qué es lo que quiere de mí? Y cuando llegué a la conclusión, el 6 de julio de 1984, reconocí la respuesta, que sí hay un Dios y que quiere una relación conmigo. Y ahí fue cuando invité a Cristo a ser mi Salvador, que también te daré la oportunidad al final de mi mensaje. Pero quiero que vea una respuesta a la pregunta. Jesús dice, predique el evangelio. También vemos una respuesta que la Biblia nos da en Hechos 2, verso 17. Lucas escribe, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Esto es lo que nos dice. Debemos tener una expectativa del derramamiento del Espíritu Santo. Debemos tener una gran expectativa de que el Espíritu de Dios visite a personas de manera tan inusuales y tan extraña para nuestra mente y pensamiento natural. Dios, de hecho, es un Dios sobrenatural y sabe cómo ponerse en contacto con cualquiera en cualquier lugar y en cualquier momento. Estuve predicando en Michigan, una de las áreas remotas, en un estudio de televisión, y tenían un centro de oración. Y el director me dijo, David, recibimos muchas llamadas de personas en el mundo musulmán. Y cuando se ponen al teléfono después de haber visto nuestras transmisiones y evitan a Cristo a su vida, saben que si
corre la voz de su conversión, pueden morir, su familia los puede abandonar. Entonces cuando nos llaman, hablan en voz baja en el teléfono y dicen esto: por favor, ore por nosotros. Acabo de tener una visión de Jesús y sé que Él es el camino. Quiero que vea que esto es un indicador. De Hechos 2:17, en los últimos días, Dios derramando su espíritu sobre todo tipo de personas. Ni siquiera te imaginas que Dios está haciendo eso. Cuando estuve predicando en Kenia, una mujer me dio el testimonio de que su padre era un brujo y que todos sus amigos eran brujos. Y uno de los brujos que intentaba poner una maldición sobre otra persona tuvo una visión de Jesús y el brujo se arrepintió de sus caminos oscuros y satánicos y entregó su corazón a Cristo. Y ella me dijo: debería ver David cuando ese brujo comenzó a compartir su fe con otros, sus amigos, los brujos, a ver un grupo de brujos entregar sus vidas a Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Le estoy diciendo que habrá momentos que no tenemos respuestas, pero el Espíritu de Dios, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Debemos crear expectativas de que el Espíritu Santo está haciendo algo grande. Me encanta lo que Judas dice en versículo 17 en ese libro, capítulo de un capítulo. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen: en los últimos tiempos habrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Usted ve, aquellos que nos quieren dividir, estudia la palabra. Escudriña la palabra para que estés firme, para que puedas rechazar esos engañadores que quieren disuadirnos y engañarnos. Mientras continúe leyendo en Judas 20, ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperen que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Respondiendo a la pregunta ¿qué debemos hacer en los últimos días? Judas nos dice: oremos en el Espíritu. ¿Qué significa? Ore en alineación con el Espíritu Santo. Ore en simetría con el Espíritu. Ore en la misma palabra de las Escrituras que dice el Espíritu Santo. Y también en su idioma celestial. Si has sido bautizado en el Espíritu Santo y recibiste el don de diversos tipos de lenguas, ore en su lengua celestial. Y cuando haces eso es orar. Eso es orando con el Espíritu Santo y orando en armonía con el Espíritu Santo. Quiero que vea, ¿qué debemos hacer en los últimos días? Es orar en el Espíritu y orar en tu idioma conocida. Eso es lo que debemos hacer. Me encanta lo que Pablo nos dice respondiendo a la pregunta en lo que debemos hacer en los últimos días. Romanos 8, versículo 18 dice: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Es difícil ahora. Estamos en los últimos días. Guerras, terremotos, los que los sociológicos y psicólogos llaman problemas perversos, problemas que son intractables, sin solución. Cada solución crea otro nuevo problema. Y eso es lo que sucede con el calentamiento global y con la pobreza, con el racismo, hasta con la pobreza y hasta con la escasez de alimentos. Son problemas perversos. Pero Pablo dice, hay una gloria mayor que viene. Así que debemos llenar nuestros corazones con la esperanza de que el dolor que tenemos ahora ni siquiera se compara con la gloria que vendrá después. Muchas mujeres son testigos de eso. Las mujeres tienen una ventaja sobre nosotros los hombres. Porque cuando llevaban su bebé en ese vientre por 9 meses, la molestia, el bebé pateando, todo tipo de antojos
de comida, que no pueden dormir a la izquierda, no pueden dormir a la derecha, no pueden dormir en su espalda, no pueden dormir boca abajo, no pueden dormir. Y luego, la sensación de euforia cuando nace ese hermoso bebé. Es como si todo el dolor que pasaron no se compara a la belleza de ese bebé mientras lo sostienen en sus brazos. Jesús nos dice, quiero que reconozcas que mientras pasa por esos últimos días y experimenta sufrimiento e incluso el dolor de no tener respuestas para lidiar con todas las atrocidades mayores, asegúrate, cuando estés en mis brazos en el cielo, el dolor de los últimos días serán olvidados debido a la belleza de la gloria que te espera. Puedo hacerle esta pregunta mientras termino. ¿Dónde está usted con respecto a tu relación con Dios? ¿Has experimentado su gran perdón? Si no lo has hecho, ¿oraría conmigo ahora para que Jesús pueda registrar su nombre en el registro de Dios como alguien invitado en el cielo para la eternidad cuando muera? ¿Orarías conmigo ahora? Repite estas palabras de oración. Incline su corazón y ore esta oración conmigo. Padre Celestial, ya no quiero adivinar dónde pasaré la eternidad. Necesito saber que pasaré la eternidad contigo. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Lava mis pecados. Cámbiame. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida, comenzando ahora mismo. Te pido esto en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Felicitaciones, si acabas de orar conmigo, ahora eres lo que la Biblia llama salvo. O en otra palabra dice nacido de nuevo. Has sido transformado. Quiero ayudarlo respondiendo algunas preguntas que puedas tener. Siga las indicaciones en la pantalla y le daremos acceso a información que puede responder esas preguntas que lo ayudarán a aclarar su nueva relación con Jesucristo. Dios le bendiga y espero que crezcamos juntos durante estos últimos días.